Bueno chicos, buenas a todos, espero que anden todos bien. Vamos a dar esta clase de reacciones de ácido base y reacciones redox. Va a ser la última clase de lo que sería la química de los grupos funcionales, la química de los compuestos orgánicos que vamos a ver en el curso este de Orgánica 1. Van a seguir viendo más química en Orgánica 2. Pero esta es la última teoría de química y tiene mucha química. Es un teórico relativamente corto, pero hay mucha química, quizás muy poco, casi nada de mecanismo, pero bueno, es una química muy importante, sobre todo la de oxidorreducción. Pero vamos a ver una primera parte de reacciones ácido-base y vamos a hacer un pequeño, ustedes lo van a ver como un pequeño repaso de las primeras clases que vimos acidez de compuestos orgánicos. ¿Está bien? Bien, nosotros ya vimos las primeras clases que los ácidos carboxílicos, los fenoles, los alcoholes podían actuar como ácidos, perdiendo su protón, y lo que aprendimos es a diferenciar la acidez de cada uno de ellos, de alguna manera a poder hacer como una enumeración de las fuerzas ácidas de cada uno de los compuestos orgánicos. Un ordenamiento desde los compuestos más ácidos hasta los menos ácidos. Eso lo vimos en la primera parte, ¿está bien? Lo que no vimos fueron los reactivos que se utilizan para desprotonar esos ácidos, ¿está bien? En esta filmina vemos, bueno, un ejemplo de equilibrio químico común y corriente para un ácido carboxílico, ¿sí? Esto es lo que ustedes vieron en Introducción a la Química. Si este R es un CH3, es el equilibrio ácido-base del ácido acético, ¿sí? Y bueno, ya ustedes habrán dado cuenta que para la química orgánica los ácidos carboxílicos están dentro de los compuestos orgánicos más ácidos. ¿Está bien? Mientras que las aminas son los compuestos que generalmente se utilizan más como bases en química orgánica, como bases orgánicas en química orgánica. ¿Estamos? Esas bases, esas aminas, ¿sí? Como son bases bastante débiles, se pueden protonar, se pueden transformar en sal, solamente con ácidos fuertes, generalmente ácido clorhídrico. Ácido sulfúrico también puede ser. ¿Estamos? Entre otros compuestos ácidos que vimos fueron los fenoles, ¿sí? Los ácidos carboxílicos, si ustedes recuerdan, tienen una constante ácida de 10 a la menos 5 más o menos, con un pKa de 5. Mientras que los fenoles son menos ácidos, ustedes ya lo saben, ¿sí? El pKa ronda alrededor de 10, o sea, una constante ácida de 10 a la menos 10. Entonces, los fenoles, ¿cómo los podemos desprotonar? Con una solución acuosa que tenga un pH mayor a 10. ¿Sí? Si ustedes tienen un determinado compuesto ácido con una determinada constante ácida, por ejemplo, el fenol con constante ácida 10, ustedes van a poder desprotonarlo con un pH mucho mayor a ese valor de 10. ¿Sí? Con un pH menor a 10 no lo van a desprotonar por completo. ¿Se entendió? Si yo tengo un fenol de constante de pKa 10, yo necesito un pH mayor a 10 o bastante mayor a 10 para poder desprotonarlo del todo. Eso me lo facilita una solución de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces los fenoles se pueden desprotonar con hidróxido de sodio. O potasio, ¿no? Un hidróxido.
Los alcoholes son mucho menos ácidos. Y ustedes, los por qué son menos ácidos, ustedes ya lo saben, lo vimos en las primeras clases. Tiene una constante ácida de 10 a la 16, perdón, una constante ácida de 10 a la menos 16, 10 a la menos 17, 10 a la menos 18, ¿sí? Dependiendo del alcohol. O sea, un pKa más o menos entre 16 y 17. El hidróxido de sodio no llega a desprotonarlo, no me da el pH lo suficientemente básico como para que se desprotonen los alcoholes. ¿Tá? O sea que los alcoholes no se desprotonan con hidróxidos. Se tienen que desprotonar con algo más fuerte. Lo que normalmente se utiliza es sodio. Sodio metálico. ¿Sí? Si ustedes recuerdan de inorgánica, ¿sí? Y habrán hecho quizás alguna pruebita de sodio metálico mezclado con agua, ¿qué producía? Hidróxido de sodio, se liberaba hidrógeno y hasta se prendía fuego y explotaba. ¿Sí? Pero era una reacción muy exotérmica. ¿Sí? Lo mismo pasa con los alcoholes. La reacción es menos violenta, pero la función que tiene el sodio con los alcoholes es desprotonar los alcoholes para transformarlos en los iones alcóxidos, esos iones alcóxidos que ustedes vieron un montón en las reacciones de SN2, de E2, ¿sí? Se preparan de esta manera, tratando el alcohol con sodio. Se forma la sal, el alcóxido de sodio, y se libera hidrógeno. Y otros compuestos relativamente ácidos habíamos visto que eran los alquinos terminales. Fíjense que los pKa de los alquinos terminales es alrededor de 25, o sea, una constante ácida de 10 a la menos 25. Muy poco ácidos, perdón. Muy poco ácidos. O sea que tanto los iones hidróxido como otras bases comunes que ustedes conocen no los van a poder desprotonar. ¿Qué se utiliza para desprotonar los alquinos terminales? Que también lo vimos. El ion amiduro. ¿Sí? Como el ion amiduro que se puede comprar, ¿sí? A los proveedores de drogas y de compuestos químicos. Se lo puede comprar como la sal amiduro de sodio. ¿Sí? Tiene que estar completamente herméticamente cerrado y envasado el amiduro de sodio, porque el amiduro es una base muy muy fuerte y reacciona fácilmente con la humedad ambiente. ¿Estamos? El amiduro lo que hace es desprotonar los alquinos terminales. Tiene la suficiente basicidad, ¿sí? Como para desprotonar los alquinos terminales, ¿sí? Y formar el ion acetiluro más amoníaco. ¿Estamos? Entonces los alquinos terminales se desprotonan generalmente con amiduro de sodio. ¿Qué pasa con los ácidos carboxílicos? Bueno, los ácidos carboxílicos se desprotonan con hidróxido de sodio, por supuesto. Como yo les dije recién, que está enunciado en este párrafo, si yo tengo un ácido que tiene una constante ácida o un pKa de 5, entonces yo necesito tener un pH mucho mayor a 5 para tenerlo completamente disociado. Por ejemplo, una solución básica de ion hidróxido. ¿Sí? Entonces los ácidos carboxílicos se desprotonan fácilmente con soluciones de hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Esta reacción ya la conocen. Pero también se pueden desprotonar con soluciones de bicarbonato de sodio o de carbonato de sodio. ¿Está bien? Las soluciones de bicarbonato de sodio o de carbonato de sodio también dan el pH lo suficientemente alcalino, 8,5. El carbonato de sodio un poquito más básico. El pH básico como para que el ácido carboxílico esté por completo desprotonado. ¿Estamos? Entonces los ácidos carboxílicos se transforman en sus correspondientes sales, carboxilatos, por reacción con hidróxidos o bicarbonato de sodio o carbonato de sodio o de potasio. ¿Sí? El catión no importa mucho. Bueno, en este cuadrito tenemos como medio a resumen distintas fuerzas ácidas de distintos ácidos. Acá son todos ácidos carboxílicos, ¿sí? Como para que ustedes recuerden que aquellos ácidos carboxílicos que tenían grupos atractores de electrones aumentaba la acidez del ácido. Y aquellos que tenían grupos donores de electrones disminuían la acidez
de esos ácidos. Acá se ve bien con ácidos alifáticos. ¿Está bien? Fíjense, el ácido el trifluoroacético, la constante es bien baja. ¿Está bien? O sea, tiene una alta acidez. ¿Estamos? Debido al efecto inductivo de los tres flúors. ¿Estamos? Entonces, si ustedes comparan, van a ver que la presencia de grupos atractores de electrones por efecto inductivo, sí, en todos estos casos son por efecto inductivo, aumentan la acidez del ácido. Cuando hablamos ya de ácidos aromáticos, como ácidos benzoicos, ustedes ya saben que grupos de vuelta, grupos atractores de electrones, sobre todo en orto y para, al ácido, aumentan mucho la acidez. Fíjense el orto-nitrobenzoico y el para-nitrobenzoico, fíjense la acidez que tienen. ¿Sí? Cuando normalmente el ácido benzoico pelado tendría una constante, un pKa de 4,19. Pero con los dos con el nitro en para, la constante baja a 3,41, se hace más ácido. O si está en orto, baja a 2,16, todavía más ácido. Porque acá influye más el efecto inductivo atractor del grupo nitro porque está muy cerca. Mientras que un grupo que es muy fuertemente donor de electrones, como el grupo metoxi, fíjense cómo disminuye la acidez del ácido benzoico. ¿Está bien? Esto es como para que tengan un leve recuerdo. Bueno, como ya les dije, los alcoholes se pueden desprotonar con metal sodio. Generalmente se hace con el metal sodio. ¿Y para qué se hace eso? Porque los aniones alcóxido se suelen utilizar mucho como bases fuertes para producir reacciones E2, o también pueden utilizarse como nucleófilos muy fuertes. ¿Sí? Recuerden, como está escrito acá en este enunciado, en este párrafo, perdón, estos aniones son nucleófilos muy fuertes y dan reacciones de SN2 con haluros primarios o de metilo. ¿Está bien? Mientras que con haluros secundarios o terciarios, estos iones alcóxidos se utilizaban muy bien para producir una reacción E2. ¿Está bien? Bien. Esto es el mecanismo propio, o sea, este ejemplo que tiene acá es el mecanismo propio de una reacción SN2, ¿sí? Donde se ve todo la reacción global, digamos, primero la formación del nucleófilo, el alcohol reacciona con sodio para dar el nucleófilo fuerte y luego con un haluro de alquilo dar la reacción de SN2. Es un ejemplo así muy generalizado. Bueno, los alcoholes también tienen la particularidad de ser anfóteros, ¿sí? Porque tienen pares de electrones libres. Nosotros hasta ahora lo que hemos visto fue esto, que el alcohol con una base fuerte, por ejemplo, en una reacción ácido-base, una reacción redox con sodio, forman los iones alcóxidos. ¿Está bien? Que con medio ácido se lo puede volver a protonar alcohol. Pero como los alcoholes tienen pares libres, también pueden actuar como base, protonándose. ¿Está bien? Eso ya lo hemos visto cuando tenemos alcoholes terciarios, ¿sí? Y queremos sustituirlos por un haluro o otro nucleófilo, ¿sí? Pero sabíamos que el oxidrilo era mal grupo saliente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estrategia teníamos? Una era transformarlo en un tosilato, ¿sí? Búsquenlo ustedes. O la otra manera era transformarlo, este oxidrilo, en agua que puede actuar como buen grupo saliente. ¿Cómo ocurría eso? Este alcohol terciario, que no puede reaccionar por ningún nucleófilo, o sea, si yo trato esto con cloruro de sodio o bromuro de sodio, no va a reaccionar, ¿sí? El bromuro o el cloruro no desplaza el oxidrilo, pero sí lo va a hacer si yo utilizo ácido clorhídrico o ácido bromídrico, ¿sí? La función del ácido va a ser protonar al oxidrilo, o sea, que el oxidrilo no actúa como ácido, sino que actúa como una base, protonándose. ¿Lo ven? Acá se ve el carácter anfótero del oxidrilo. Puede actuar como ácido, pero en este caso actúa como base.
¿Estamos? Se protona el oxidrilo, se elimina como agua, que es un buen grupo saliente, y bueno, se forma un carbocatión primario. Perdón, un carbocatión terciario para dar lugar a una reacción de tipo SN1. ¿Sí? Acá el cloruro o el bromuro va a atacar sin ningún problema. ¿Está bien? Este ejemplo, entonces, esta filmina es para que ustedes vean que los iones oxidrilos también pueden actuar como anfóteros o como tanto como ácidos como bases. ¿Está bien? No solamente lo vimos acá, sino también lo vieron con la teoría de Sergio. Es lo que me recuerdo ahora rápidamente para dar otro ejemplo. En la formación de acetales. ¿Sí? En la formación de acetales hay un paso catalizada por medio ácido, ¿no? En la formación de acetales catalizada por medio ácido hay un paso donde el OH se protona y se libera como agua. Y luego lo que ataca es otro alcohol para dar el acetal. ¿Sí? Ahí vemos en ese ejemplo, en el segundo paso, o sea, en la transformación del hemiacetal al acetal en medio ácido, de vuelta el carácter básico del grupo OH. En cuanto a los fenoles, bueno, forman iones fenóxido, ¿sí? Se desprotonan, como ya les dije, con soluciones de hidróxido de sodio. Bueno, y acá está la explicación, que ustedes ya la conocen, de por qué son más ácidos que los alcoholes y por qué no se los considera alcoholes, porque la química es bastante distinta, levemente parecida en algunos casos, pero es bastante distinta. Los fenoles actúan en forma distinta a los alcoholes. Ya de por sí la acidez es completamente diferente. ¿Estamos? Entonces, los fenoles tienen una constante ácida de 10 a la menos 10, se desprotonan con solución de hidróxido de sodio, y como está estabilizado por resonancia, son más ácidos, como el anión está estabilizado por resonancia, son más ácidos que los alcoholes, pero no tan ácidos como un ácido carboxílico. Eso que quede bien claro. Hay excepciones, veámosla. Bueno, acá está lo que yo les decía de la modesta, el caso de un fenol, ¿sí? Tiene una modesta estabilización por resonancia, ¿sí? Estas estructuras resonantes no son muy contribuyentes al híbrido porque hay separación de iones. En el fenol protonado esta es la especie predominante, mientras que en el fenolato fenóxido, el anión, ¿sí? Ya acá todas tienen un peso, pero las que el mayor peso tiene es donde tiene la carga negativa en el oxígeno. ¿Tá? Hay una estabilización por resonancia. Fíjense los valores de pKa. ¿Ven? Este ciclohexanol tiene un pKa de 16, o sea, 10 a la menos 16. Mientras que el fenol, obviamente, como es más ácido, tiene un pKa mucho menor, con un valor de 10. Fíjense, este grupo metoxilo es un grupo donor de electrones, ¿sí? Todo grupo donor de electrones va a disminuir la acidez del fenol, ¿sí? Porque va a donar electrones a algo que ya tiene electrones, ¿sí? Ya no es tan estable. Entonces fíjense cómo aumenta poquito, pero aumenta un poquito el valor de Ka, es un poquito menos ácido. Mientras que todo el resto son todos grupos atractores de electrones. ¿Sí? Los grupos atractores de electrones van a atraer esta carga negativa del anillo, ¿sí? Y van a hacer que el fenol sea más ácido. ¿Estamos? Fíjense, de un valor de pKa de 10 para el fenol, cómo se hace más ácido con un cloro en para, que es atractor de electrones, baja 9,2. Con un grupo acetilo baja 7,7. Y fíjense con el grupo nitro, que es el más fuertemente atractor, 7,2 baja cuando está en posición para. Baja de 10 a 7,2, o sea, 10 a la menos 7, la constante del paranitrofenol. Ustedes ya saben que si están en orto o en para los grupos nitro, porque eso ya lo hicieron un montón de veces, estando en orto o en para estabilizan mejor la carga negativa, ¿sí? Por eso el que está en meta no tiene tanta acidez como el que está en posición para, ¿ven? Es un poquitito más alto. Es más ácido que el fenol, pero un poquito menos ácido que el paranitrofenol.
Fíjense cuando ya hay 2 grupos nitros o 3 grupos nitros, cómo aumenta tanto la acidez. Tanto aumenta la acidez, ¿sí?, que ya tienen incluso una acidez parecida a la de un ácido carboxílico. O directamente, esto que está acá se llama ácido pícrico. Tiene el nombre de ácido pícrico, a pesar de que es un fenol, ¿sí?, y tiene un pKa de 0,3. ¿Sí? Una constante ácida de prácticamente 10 a la menos 1, no sé cuánto. ¿Sí? Muy ácido. Por eso yo decía que había excepciones. Mientras más los grupos nitros tenían orto o para, iba a aumentar tanto la acidez del fenol que incluso podía llegar a ser mayor a la de un ácido carboxílico. ¿Sí? Pero ojo que son excepciones. ¿Está claro? Y en cuanto a los acetiluros, se pueden preparar, perdón, el reactivo básico que desprotona los acetiluros es el amiduro, el amiduro de sodio, que se prepara a partir de la reacción de amoníaco con sodio utilizando iones hierro para dar el amiduro de sodio, la sal correspondiente, ¿sí? Y fíjense que tiene una constante ácida de 35, un pKa de 35 el amoníaco, ¿sí? O sea que tiene una constante ácida de 10 a la menos 35, o sea, este anión es súper básico, ¿estamos? Y se aprovecha esa basicidad para desprotonar los alquinos terminales, ¿sí?, y formar los acetiluros. Eso ya también lo vimos varias veces. ¿Para qué se hace eso? Para que esos iones acetiluros actúen como nucleófilos en reacciones SN2 para producir cadenas carbonadas más largas, o sea, alquinos más largos. ¿Sí? Esta es una reacción que nosotros la vimos cuando vimos SN2. ¿Estamos? El alargamiento de la cadena carbonada de un alquino terminal produciendo el anión alquino y luego una reacción SN2 con un haluro primario o de metilo. ¿Sí? De vuelta, estos acetiluros son muy básicos. ¿Está bien? Fíjense que tiene un pKa de 10 un pKa de 25. ¿Sí? Esto tiene un pKa de 25 o una constante ácida de 10 a la menos 25. Por lo tanto, este base es una base muy fuerte, muchísimo más fuerte que el hidróxido. Por eso, si se llega a tener en contacto con agua, se va a volver a protonar. ¿Está? Eso es lo que explica la segunda flechita. ¿Estamos? Si queremos llevar a cabo esta reacción, nos tenemos que asegurar de que esté completamente libre de agua. Los reactivos de Grignard y los organolíticos también actúan como base fuerte. Nosotros los vimos, el profesor Sergio Laurela les explicó cómo actúan en una adición nucleofílica a una aldehído cetona, ¿sí?, para formar un alcohol. ¿Estamos? Pero también les explicó que tenía que estar el sistema completamente anhidro. El solvente de la reacción debe estar absolutamente anhidro, como dice acá. ¿Por qué? Porque si llega a haber un poquitito de agua, fíjense que esto, en realidad, este es el haluro, ¿no es cierto?, que con reacción con magnesio en un éter totalmente anhidro, como tetrahidrofurano o éter etílico, se transforma en el reactivo de Grignard. Este carbono tiene una densidad de carga negativa muy grande, prácticamente es un enlace iónico el que hay acá. ¿Está bien? Entonces es un carbono muy negativo, que normalmente uno lo que quiere hacer es hacerlo actuar como un nucleófilo, ¿sí?, en una adición a un carbonilo. ¿Estamos? Y alargar la cadena, formar un alcohol. ¿Qué pasa si hay agua presente? Pasa esto. Este carbono, en vez de actuar como un nucleófilo, actúa como base y se protona. ¿Está bien? En este caso da butano con agua, y si fuera con agua deuterada, bueno, daría este compuesto. ¿Estamos? Lo mismo pasaría con los reactivos de litio, que son recontra similares a los de Grignard.
¿Sí? Nada más que como el magnesio es más 2, está unido al carbono y a un haluro. El litio es más 1 y solamente está unido al carbono. Pero este carbono que está acá unido al litio, este es el butil litio, que algunas veces lo nombré como una de las bases más fuertes que se conocen en química orgánica. Una de las bases más fuertes que se conocen en química orgánica. Este carbono está muy negativo, ¿sí? Tiene una densidad de carga muy negativa, prácticamente casi un enlace iónico. En realidad es mucho más covalente porque el litio rara vez forma enlaces iónicos. Pero este carbono puede desprotonar un alquino terminal, al igual que el amiduro. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el butil litio? Se transforma en butano porque actuó como una reacción ácido-base. ¿Está bien? Y se formó el ion acetiluro. Lo mismo pasaría si el butil litio reacciona con agua. No solamente reaccionaría con agua, sino que lo haría en forma explosiva, dando como producto butano e hidróxido de litio. ¿Sí? Eso escríbanlo ustedes. Bueno, acá si quieren pueden pausar el video, tomarse unos minutos de recreo y vamos a empezar con las reacciones redox, ¿sí? Reacciones óxido-reducción. Así que cuando estén listos pueden hacer play, apretar la tecla Plash y siguen con esto que faltan poquitas filminas. Esto es muy química, es muy rápido. Bueno, sin más preámbulos, empecemos con reacciones redox. Bueno, todos los profesores hicimos lo mismo en una de las primeras clases cuando les explicamos cuándo había una reacción de oxidación y cuándo había una reacción de reducción en química orgánica. ¿Está bien? Oxidación y reducción, ustedes saben lo que es. La oxidación es pérdida de electrones por parte de un átomo y reducción es ganancia de electrones por parte de otro átomo. ¿Está bien? ¿Cuándo podemos ver que hay una oxidación en un determinado átomo, en una molécula orgánica? O en una molécula orgánica, cuando aumenta la cantidad de enlaces con carbono-oxígeno o disminuye la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno, que es lo que dice acá. ¿Sí? Generalmente lo vamos a ver como oxidaciones de átomos de carbono. ¿Está bien? Oxidaciones de átomos de carbono es lo que vamos a ver principalmente. Entonces la oxidación la podemos observar, la podemos visualizar cuando en una molécula aumenta la cantidad de enlaces carbono-oxígeno o disminuye la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno. Y a la inversa, la reducción se ve como una disminución de enlaces carbono-oxígeno o un aumento de enlaces carbono-hidrógeno. ¿Estamos? Esta ecuacioncita es para poder calcular el estado de oxidación de cualquier átomo dentro de una molécula orgánica que a veces a ustedes les trae problemas. No le vamos a dar demasiada bolilla porque no nos interesa tanto que puedan ver el estado de oxidación exactamente cuál es, sino que ustedes puedan observar solamente mirando el compuesto oxidado y reducido que hubo una redox. Eso es lo que más nos interesa, ¿sí? Más que calculen el estado de oxidación. ¿Estamos? Eso por ahí se los pedían mucho en inorgánica, en analítica, que calculen el estado de oxidación de cada uno de los átomos. No es lo que más nos interesa en este tema a nosotros, ¿sí? Pero para calcular el estado de oxidación de un determinado átomo, lo único que tienen que hacer es utilizar esta ecuación. A los números de electrones de valencia, si es carbono 4, le restan los electrones que tenga libres y además le restan los electrones que tenga asignados por electronegatividad. ¿Sí? Esta parte, todo esto lo entendieron perfecto, pero esta parte de electrones asignados por electronegatividad se refiere a que los electrones del enlace, sean sigma o pi, ¿sí? Se van a asignar a aquel átomo de los dos que sea más electronegativo. ¿Está bien? Si el carbono está unido a un cloro, entonces el enlace sigma, esos dos electrones se le van a asignar al cloro.
Si el carbono está unido a un hidrógeno, esos dos enlaces, de ese enlace sigma, se le van a asignar al carbono, porque es más electronegativo que el hidrógeno. ¿Está claro? Hagan alguna, si quieren, un ejemplito de utilización de esa ecuación. Es muy tonta. Hay otras maneras de resolverlo, pero si lo quieren con una ecuación, la tienen ahí. Bueno, fíjense, acá tenemos como un esquemita de distintas formas oxidadas y reducidas de carbonos. ¿Sí? Fíjense, reducción para acá arriba, con el estado de oxidación del carbono -4. Los carbonos más reducidos son los alcanos. ¿Sí? Acá tiene estado de oxidación -4. ¿Estamos? Fíjense que en los alquenos ya es un compuesto un poquitito más, si se quiere, oxidado o menos reducido. Porque fíjense qué pasó. Disminuyó la cantidad de hidrógeno. ¿Qué pasa con el alcohol? Aumentó la cantidad de oxígeno. Se oxidó. En el alquino disminuyó aún más la cantidad de hidrógeno. O sea, se oxidó. Cuando vamos hacia abajo se va oxidando. Y cuando vamos hacia arriba, la molécula se va reduciendo. Los aldehídos y las cetonas, fíjense que tienen un carbonilo, dos enlaces si ustedes quieren, un enlace sigma y un enlace pi carbono-oxígeno, mientras que los derivados de ácidos, como ácidos carboxílicos y ésteres, tienen 3 enlaces unidos a oxígeno. O sea, este carbono está mucho más oxidado que este. ¿Estamos? Y completamente oxidados los carbonos serían en el monóxido de carbono o más en el dióxido de carbono, el ácido carbónico. ¿Estamos? Fíjense entonces cómo si yo paso de acá a acá o de acá a acá, estaría diciendo, bueno, estoy oxidando la molécula. ¿Sí? En cambio, si yo paso de acá a acá, digo, bueno, la estoy reduciendo. ¿Estamos? Vayamos ahora sí a la química. Son pocas filminas, es todo química, ¿sí? Son pocas filminas, pero bueno, no va a haber mucho mecanismo, pero es importante que ustedes vean los reactivos reductores y oxidantes que normalmente se usan para hacer transformaciones porque son muy muy importantes en química orgánica, se usan mucho. Reducción de alquenos y alquinos. ¿Sí? Si un alqueno se lo hace reaccionar con hidrógeno, con un catalizador metálico, platino, paladio, rodio, níquel, ¿sí? Esto ya lo explicó, no voy a ahondar mucho en esto porque lo explicó Danila en adición de hidrógenos a alquenos. Creo que lo dio. Porque en realidad no sé si lo dio, pues sabía que yo lo iba a dar acá, pero bueno, no importa. El hidrógeno se adiciona al alqueno en presencia de un catalizador metálico para dar un alcano. Lo mismo los alquinos. ¿Sí? Los alquinos adicionan 2 moles de hidrógeno en presencia de un catalizador metálico para dar un alcano. ¿Estamos? Con exceso de hidrógeno, entonces el alqueno se transforma en alcano y el alquino también se transforma en alcano. ¿Qué pasa si yo quiero transformar o reducir un alquino a alqueno, pero cis-o-trans? Se puede hacer eso. Se puede hacer una hidrogenación selectiva. Si yo a un alquino lo hago reaccionar con hidrógeno utilizando un catalizador específico que se llama paladio, o se llama catalizador de Lindlar, que tiene paladio principalmente, con alguna otra cosa más que se utiliza para envenenar el catalizador y que no sea tan reactivo, el triple enlace, el alquino, se transforma en un doble enlace, en un alqueno, pero cis. ¿Sí? Como el alquino se tiene que depositar sobre la superficie del paladio, entonces los dos hidrógenos que se adicionan del mismo lado. Por eso quedan en alqueno de tipo cis. ¿Sí? Y no se sigue reduciendo, no se reduce hasta alcano. Eso es el alquino con hidrógeno con un catalizador de Lindlar que me da el alqueno cis.
Si ahora el alquino yo lo quiero transformar en un alqueno trans, voy a tener que usar sodio en amoníaco líquido. ¿Sí? Puede ser sodio o litio, metálicos, en amoníaco líquido. ¿Estamos? Esto sí tiene todo un mecanismo, en los libros están generalmente, pero nosotros no se los damos porque no nos interesa mucho que aprendan ese mecanismo. ¿Está claro? Estos son métodos de reducción de alquenos y alquinos para obtener alcanos o alquenos cisotrans. Otra reducción que también ya vimos son la reducción de los grupos carbonilos de aldehídos o cetonas a grupos CH2, a metilenos. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo donde lo vimos. En la reducción de Clemmensen, lo que hacía era reducir un grupo carbonilo de un aldehído o cetona con este reductor zinc amalgamado con mercurio y ácido clorhídrico. Se transformaba todo este carbonilo en un grupo CH2. ¿Estamos? Esa es la reducción de Clemmensen, que se hacía en medio ácido. Hay una reducción parecida donde el reductor es hidracina. ¿Sí? La diferencia es que se hace en medio alcalino. ¿Está bien? Se hace para moléculas que son estables en medio alcalino y no en medio ácido. Y esta era para al revés, para moléculas que eran estables en medio ácido y no en alcalino. Entonces la reducción de Wolff-Kishner lo que hace es transformar el grupo carbonilo en un grupo CH2. También con todo un mecanismo complicado que nosotros no lo vamos a ver. Simplemente que pasa por esto. ¿Sí? Lo primero que hay, se los digo para que porque están en calidad de entender lo que pasa en esta primera reacción. La hidracina, ¿sí? Tiene un par de electrones acá, se adiciona, como buen nucleófilo que es, al carbonilo para dar una adición al carbonilo justamente. ¿Sí? Luego ese OH que queda se desprotona y termina quedando un doble enlace carbono-nitrógeno, que es esto que se llama hidrazona. ¿Tá? Pero no importa que sepan esto. ¿Sí? Esto lo van a aprender mejor los chicos de licenciatura en química, en orgánica 2 para química. ¿Estamos? Entonces, con hidracina primero. ¿Está bien? En medio levemente ácido como catalizador. Y luego con hidróxido, esta hidrazona termina descomponiéndose a este grupo CH2. ¿Sí? En definitiva, el carbonilo se transforma en CH2 igual que en la reacción de Clemmensen, nada más que con hidracina. ¿Sí? Fíjense que acá el carbono pasa de estado de oxidación más 2 acá a estado de oxidación menos 2. Esta se llama reducción de Wolff-Kishner, que también está en todos los libros. Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo podemos utilizar esta reducción de Clemmensen o reducción de Wolff-Kishner para preparar un alquilbenceno. ¿Sí? ¿Ven? Síntesis de alquilbenceno por acilación y reducción. ¿Sí? Esto préstenle atención a los chicos que tienen que dar el recuperatorio, ¿sí? Del primer parcial, porque esto se enseñó para el primer parcial. Si yo quiero preparar butilbenceno a partir de benceno, no puedo hacer una alquilación de Friedrich-Crafts porque el carbocatión que se genera en el medio se transpone. ¿Está bien? Entonces me daría otro alquilbenceno, me daría el isobutilbenceno. Entonces una manera de obtener el butilbenceno es por esta estrategia de acilación y reducción. Si yo el benceno lo trato con cloruro de butanoilo, que es un cloruro de ácido, con el catalizador tricloruro de aluminio, lo que preparo es la acetona correspondiente, una acilación de Friedrich-Crafts. ¿Estamos? Luego, como lo que yo quiero es el butilo, ¿sí? ¿Ven que están los 4 carbonos acá del butilo? Como yo lo que quiero es un butilo, no el carbonilo este carbonilo lo vuelo, lo reduzco con una reducción de Clemmensen, zinc, mercurio y clorhídrico y lo transformo en CH2. Y acá tengo el butilbenceno con un buen rendimiento. ¿Está bien? Lo mismo podría ser, ¿sí? En este caso,
Si yo lo que quiero es un propilo, esta acetona la puedo reducir con el método de Wolff-Kirchner, que utiliza hidracina y medio alcalino para transformar este carbonilo, reducir este carbonilo a CH2. ¿Estamos? Y me libero de las transposiciones que me podría dar la alquilación de Friedrich-Crafts si yo quiero obtener esto o esto por una alquilación de Friedrich-Crafts. ¿Estamos? Vayamos a la reducción ahora de carbonilos a alcoholes, ¿sí? Una forma de reducir aldehídos o cetonas a alcoholes es también utilizando hidrógeno en presencia de algún catalizador metálico como paladio, platino, níquel. ¿Está bien? Lo que se produce es la reducción del carbonilo a alcohol. ¿Estamos? Pasa de esta oxidación +1 en el aldehído a -1 en el alcohol. Por ejemplo, en este ejemplo pasa eso. ¿Estamos? Esta hidrogenación se hace con un hidrogenador, que es un aparato, ¿sí? Es un aparato que tiene cargado hidrógeno, está en una atmósfera cerrada y bueno, se puede incluso hasta controlar la presión de hidrógeno que se le coloca, ¿sí? Pero sepan que los aldehídos y los cetonas con hidrógeno en presencia de un catalizador también se pueden reducir a alcohol, como pasaba con los alquenos a alcanos. ¿Estamos? Nada más que acá ese oxígeno sigue estando, ¿sí? Pasa de aldehído a alcohol primario o la acetona se va a reducir a alcohol secundario. Pero como dice acá, esta que se llama hidrogenación catalítica en el laboratorio empezó a ser reemplazada por reactivos reductores que son generalmente hidruros metálicos, ¿sí? Vamos a ver ahora entonces otra manera más práctica en el laboratorio que no emplee un generador de hidrógeno, una forma más práctica para reducir aldehídos o cetona a alcoholes con hidruros. Bien, esos hidruros que se utilizan para reducir aldehídos o cetonas son dos: hidruro de aluminio y litio e hidruro de boro y sodio, o borohidruro de sodio, como ustedes lo quieren nombrar, ¿sí? Y tienen una gran diferencia en su reactividad. Vamos a ver para qué compuestos se utilizan. Ambos son reductores, eso no queda claro, eso queda bien claro, nos queda muy claro, ¿sí? Porque tienen hidruros. Acá los reductores son los grupos hidruros, el H-. ¿Está bien? Ese H- en algún momento se reducirá a hidrógeno o a lo sumo agua. ¿Está bien? Pero son reductores. Vamos a ver que tienen una enorme diferencia en su capacidad reductora. ¿Estamos? Y eso tiene que ver con el metal al que están unidos. ¿Estamos? Pero bueno, no nos vamos a indagar demasiado en eso. El borohidruro de sodio es el más fácil de usar, ¿sí? O sea, es el menos reductor de todos. Se agrega una solución acuosa o alcohólico de un aldehído o cetona. O sea que el borohidruro de sodio se reducen. El borohidruro de sodio lo que hace es reducir aldehídos o cetonas. Si es un aldehído, ¿a qué lo va a reducir? Alcohol primario. ¿Está bien? Fíjense cómo aumenta la cantidad de hidrógeno. O sea, como se mete un hidrógeno acá, ¿sí? Para dar un alcohol primario. Las cetonas generarán alcoholes secundarios, ¿sí? Pero el borohidruro de sodio es específico, esa es la palabra, el borohidruro de sodio es específico, y escríbanlo por ahí, bien grandote, el borohidruro de sodio es específico para reducir aldehídos y cetonas, alcoholes primarios y secundarios respectivamente, ¿sí? Pero solo ellos. ¿Estamos? Aunque también se pueden reducir con hidruro de aluminio y litio, que es mucho más fuerte como reductor. ¿Estamos? Pero como es mucho más fuerte como reductor, es, como dice acá, reacciona en forma violenta con agua y con alcoholes, etc. Y además es mucho más caro, ¿sí?
si yo quiero reducir un aldehído a una acetona, lo voy a reducir con borhidruro de sodio porque es mucho más fácil de manejar, el reactivo es más barato y todo es mucho más sencillo. ¿Estamos? Ahora vamos a ver para qué, si bien los aldehídos y las acetonas también se pueden reducir con el hidruro de aluminio y litio, tienden a ser reducidos con el borhidruro de sodio porque es mejor, más fácil. Y ahora vamos a ver para qué se utiliza el hidruro de aluminio y litio. El hidruro de aluminio y litio, como es un hidruro muy fuerte, es un reductor muy fuerte, se utiliza para reducir cualquier carbonilo. Además del aldehído y cetona que ya vimos, ¿sí?, también reducen cualquier otro carbonilo, de éster, de ácido carboxílico, de amida. ¿Estamos? Cualquier carbonilo. Por ejemplo, en el caso de un éster, ¿sí?, va a reducir el éster a alcohol o una mezcla de dos alcoholes, ¿sí?, porque se va a romper este enlace y me va a dar una mezcla de este alcohol que va a ser el propanol y este alcohol que va a ser el metanol. ¿Estamos? Los ácidos también pueden reducir ácidos carboxílicos con cierta facilidad y lo van a reducir hasta alcohol primario, ¿sí? Como tiene dos carbones, lo van a reducir hasta etanol. ¿Estamos? Y para las amidas lo van a reducir ¿a qué? A aminas, ¿sí? Este carbonilo se reduce a CH2. ¿Estamos? Esto no es una Clemensen, no es una Wolff-Kirchner, es hidruro de aluminio y litio. ¿Estamos? Las amidas se reducen a las aminas correspondientes, ¿sí? Esta amina peladita quedará así, y si el nitrógeno está sustituido, después la amina quedará con el nitrógeno sustituido, ¿sí? Pero todas estas reacciones no se reducen con borhidruro de sodio, ¿sí? ¿Quedó claro eso, no? Entonces, borhidruro de sodio solamente para reducir aldehídos y cetonas, alcoholes primarios y secundarios respectivamente. Cualquier otro carbonilo de éster, de ácido, de amida se reduce con hidruro de aluminio y litio. ¿Estamos? Fíjense acá, este ejemplito está muy bueno como para que vean la diferencia de reactividad y de selectividad de cada uno de los dos hidruros que acabamos de ver, ¿sí? El borhidruro de sodio puede reducir un carbonilo, pero no un carboxilo, porque es selectivo de aldehídos y cetonas, como yo les dije. Entonces, fíjense, si yo parto de este reactivo, que tiene dos grupos funcionales, un grupo cetona y un grupo éster, ¿qué pasa si yo lo hago reaccionar con borhidruro de sodio? Va a reaccionar solamente la cetona, el éster no. ¿Sí? Ya dijimos que esto que está escrito acá. Entonces, ¿cuál va a ser el producto? La reducción del carbonilo de la cetona para dar el alcohol. Mientras que el éster está ahí, inmutable, impoluto, inmóvil, ni cuenta se dio de lo que pasó. ¿Está bien? Ahora, si usamos hidruro de aluminio y litio para el mismo reactivo, se reducen los dos. ¿Sí? Acá el éster sí se dio cuenta qué pasó. Y se tuvo que reducir hasta alcohol. ¿Estamos? Se redujeron tanto la cetona como el éster. ¿Estamos? Bien. Ninguno de los dos hidruros, ni el borhidruro de sodio, ni el de hidruro de aluminio y litio, reaccionan con dobles enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Por ejemplo, veamos esta molécula que tiene un grupo doble enlace, carbono-carbono y un carbonilo. Se utilizan hidruro de aluminio y litio, o de boro y sodio, o hidruro de boro y sodio, cualquiera de los dos, van a poder reducir este carbonilo a alcohol. Pero el doble enlace carbono-carbono se mantiene. ¿Estamos? Son hidruros que son reactivos de carbonilos, ¿tá? No de doble enlace carbono-carbono. De carbonilos o de doble enlace carbono-nitrógeno, pero el doble enlace carbono-nitrógeno nosotros prácticamente no los vimos. Bueno, en resumen, con respecto a estos tres reductores, bueno, lo tienen acá y es un resumen de todo lo que yo les dije, ¿sí? Así que los dejo para que lo miren.
Vamos ahora a las oxidaciones. ¿Sí? Vamos a empezar con las oxidaciones de alcoholes primarios hasta ácidos carboxílicos. Lo que normalmente se utiliza como agente oxidante son oxidantes que ustedes ya conocen. Cromo 6 o permanganato. ¿Está bien? Si un alcohol primario lo hago reaccionar con dicromato de potasio, dicromato de sodio, trióxido de cromo, ¿sí? Todos cromo 6, en presencia de ácido sulfúrico y agua, lo voy a poder transformar primero en aldehído, o sea, lo oxido aldehído. Ven que aumenta la cantidad de enlace carbono-oxígeno acá. Paso de tener un enlace carbono-oxígeno a tener dos. Lo oxidé. Pero los aldehídos tienen una particularidad. Son poco estables ante la oxidación. Los aldehídos son fácilmente oxidables. ¿Está bien? Fácilmente oxidables. Entonces, ese aldehído que se formó en esta mezcla oxidante que hay, rápidamente se va a seguir oxidando hasta ácido carboxílico. ¿Sí? Va a ser muy difícil, sí, muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil parar la etapa de oxidación de un alcohol primario con esta mezcla muy oxidante, pararla en aldehído. Se va a seguir oxidando hasta ácido carboxílico. ¿Está claro? Si uno quiere parar la oxidación del alcohol primario a aldehído, ya dijimos que el trióxido de cromo, dicromato de sodio, dicromato de potasio, permanganato de potasio no me sirve. Pero sí se inventó alguno brillante, de vaya a saber qué década, inventó el famoso PCC, que es esto que está acá. El clorocromato de piridinio, que tiene cromo 6, pero en un complejo con cloro y con esta cosa rara que se llama piridina, que la van a conocer, se las van a presentar en Orgánica 2, a todo el mundo. Orgánica 2, de cualquier carrera, van a conocer a la piridina. Bueno, este reactivo, trióxido de cromo con ácido clorhídrico y piridina, genera este complejo que se llama PCC o clorocromato de piridinio, PCC en inglés, ¿no es cierto? Clorocromato de piridinio, que disminuye el poder oxidante, ahí está, esa es lo que no me salía la palabra, el poder oxidante del cromo. ¿Está bien? Y como se hace en ausencia de agua, porque acá la piridina es líquida, ¿sí? La piridina es líquida, se hace en solvente piridina, PCC y se hace en diclorometano, se puede transformar un alcohol primario en aldehído. ¿Estamos? Entonces, en síntesis, los alcoholes primarios yo los puedo transformar en aldehído, pero no lo puedo hacer como la filmina anterior. Lo tengo que hacer con PCC, o sea, clorocromato piridinio, en diclorometano. ¿Estamos? Ahí disminuye mucho el poder oxidante y puedo terminar obteniendo el aldehído. ¿Sí? Acá hay un ejemplo. ¿Ven? Tenemos este alcohol primario que con PCC en diclorometano lo puedo transformar en el aldehído correspondiente. ¿Estamos? La reacción con alcoholes primarios es selectiva y se detienen en el aldehído. Es específicamente utilizable este PCC para alcoholes primarios, ¿sí? Para transformar alcoholes primarios en aldehídos. Los alcoholes secundarios son más fáciles de oxidar porque una vez que se oxidan acetonas. ¿Está bien? Y la acetona ya es muy difícil de seguir oxidando. Se puede seguir oxidando, pero ya es una reacción que nosotros no vamos a ver. ¿Y qué se utiliza para oxidar un alcohol secundario hasta acetona? ¿Ven cómo aumenta la cantidad de enlace carbono-oxígeno? Pasó de 1 a 2, se oxidó. Pasó de oxidación 0 a 2 el carbono. Se utiliza uno de esos reactivos oxidantes que ustedes ya conocen de química general. Dicromato de sodio o de potasio o permanganato de potasio. ¿Estamos? Entonces el alcohol secundario se transforma en cetona. ¿Está bien? Los alcoholes terciarios, como son ese carbono, oxígeno, está unido a otros 3 carbonos, no se puede seguir oxidando. No puede transformar ese carbono-oxígeno en un carbonilo. Tendría que romperse un enlace carbono-carbono.
¿Estamos? Entonces los alcoholes terciarios no se oxidan porque carecen de un hidrógeno que puedan eliminar. ¿Está claro? Por eso no hablamos de oxidaciones de alcoholes terciarios. Los alcoholes terciarios ya no pueden seguir oxidándose más. Bien, acá tienen el resumencito. Y fíjense cómo este ejemplito que tenemos acá es una forma o un método, una alternativa, una estrategia para poder transformar un ácido en aldehído. Hay maneras directas de transformar un ácido en aldehído, que lo van a ver los chicos de Orgánica 2 que estudian química. Pero una manera, con las herramientas que nosotros tenemos, para transformar en este ácido benzoico en aldehído, sería esta. Al ácido benzoico lo reduzco con hidruro de aluminio y litio hasta alcohol, ¿sí? Y luego ese alcohol lo transformo en aldehído con PCC en diclorometano. ¿Vieron qué fácil? ¿Está bien? Los chicos de química estudiarán métodos alternos para hacerlo directamente. Bueno, oxidación de aldehídos. Los aldehídos, como ya les dije, son fácilmente oxidables y se oxidan con dicromato de sodio o de potasio hasta ácido carboxílico, ¿sí? Esa es la oxidación de los aldehídos. Puede ser con dicromato de sodio, permanganato de potasio, trióxido de cromo, ¿sí? En presencia de agua. O puede ser óxido de plata, ¿sí? El óxido de plata también oxida los aldehídos hasta ácido carboxílicos y precipita como subproducto el plata cero. ¿Tá? Algo de eso van a hacer en Orgánica 2 los chicos de CIBEX y en Orgánica 3 los chicos de la licenciatura en química. ¿Estamos? El óxido de plata o el diamín plata, el ion diamín plata, también oxidan aldehídos hasta ácido carboxílicos y precipita plata. Bueno, vayamos ahora a la oxidación ya de dobles y triples enlaces. Vamos a la oxidación de alquenos, ¿sí? Los alquenos pueden reaccionar con permanganato de potasio y pueden reaccionar de dos maneras, dependiendo las condiciones de reacción, ¿sí? Si el doble enlace carbono-carbono reacciona con permanganato de potasio frío, anoten todo esto que yo les voy a decir porque no está anotado acá. Permanganato de potasio frío, diluido, y me falta uno. Frío, diluido, bueno, frío y diluido. Bueno, no importa. Permanganato de potasio frío y diluido me da la adición de dos grupos OH, una hidroxilación, parecido a lo que pasaba con el tetraóxido de osmio, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Da el glicol, ¿sí? Es una adición de tipo syn y da el famoso glicol, ¿sí? Los dos oxidrilos unidos a los dos carbonos del doble enlace, ¿sí? Se forma el precipitado de dióxido de manganeso. Eso es cuando el permanganato de potasio es diluido y en frío. ¿Está bien? Y pH alcalino. Ahí está, eso era lo otro. En cambio, cuando el doble enlace, el alqueno, se hace reaccionar con permanganato en caliente, concentrado y principalmente en medio ácido, se forma ese glicol primero, pero luego la oxidación es tan grande, o sea, el ambiente, el sistema es tan oxidante que se va a romper este enlace, el carbono-carbono de acá, ¿sí? Lo que se llama una ruptura oxidativa. ¿Está bien? Esto se llama ruptura oxidativa. Empiezo de vuelta. El doble enlace reacciona con el permanganato de potasio en caliente, concentrado y en medio ácido para producir primero el glicol, o sea esto, pero luego se rompe este enlace carbono-carbono, ¿sí? El que era antes doble. Eso se llama ruptura oxidativa para dar
compuestos carbonílicos. ¿Está bien? Para este caso quedará una cetona, mientras que para este caso quedará un aldehído. ¿Ven? Cetona y aldehído. Pero el aldehído en esta mezcla oxidante, yo ya les dije que se seguía oxidando, termina dando un ácido. ¿Está bien? Entonces, la ruptura oxidativa de un alqueno me va a dar una cetona si el carbono tiene dos R's, o me va a dar un ácido carboxílico si tiene un solo R. ¿Estamos? Y si es un alqueno terminal, o sea, termina en dos hidrógenos, lo que me va a dar es directamente dióxido de carbono, o sea, la máxima oxidación. ¿Sí? Esta mezcla oxidante me va a dar la máxima oxidación de cada uno de los carbonos. Fíjense este ejemplo. Tengo doble enlace acá, un alqueno terminal. Con permanganato de potasio en medio ácido, ¿sí? Suponemos que también concentrado y caliente, me va a producir la ruptura oxidativa porque es un medio muy oxidante. Y este carbono, como tiene un hidrógeno, se va a oxidar primero al aldehído, pero va a terminar oxidándose a ácido carboxílico. Y este CH2 se me va a oxidar directamente hasta dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces háganse una tablita con a qué producto me da la ruptura oxidativa de un alqueno dependiendo de qué es lo que hay acá. Si hay dos R's, será una cetona. Si hay un R y un hidrógeno, será un ácido carboxílico, y si hay dos hidrógenos, será dióxido de carbono. Bueno, otra forma de dihidroxilar, como vieron recién, con el permanganato de potasio, es con el tetraóxido de osmio, ¿sí? Que es lo que ustedes vieron con la profesora Daniela Ruiz. Así que no voy a ahondar con esto. Es también una forma de oxidación. ¿Está bien? Porque ustedes están aumentando la cantidad de enlaces carbono-oxígeno. ¿Ven? Este alqueno aumenta la cantidad de carbono de enlace carbono-oxígeno al final. Entonces todo esto es una reacción de oxidación. ¿Estamos? Pero no voy a ahondar más en esto. Ya saben ustedes que el tetraóxido de osmio lo que produce es la formación de un glicol, o sea, de dos oxidrilos adyacentes, y con estereoquímica sin, o sea, del mismo lado. ¿Tá? Entonces, si tomamos este ejemplo, con este doble enlace acá, se formaría este intermediario inicial, ¿sí? Tanto por arriba como por abajo podría ser, pero tomamos este ejemplo que los dos oxígenos están por arriba, y luego con un reactivo reductor, generalmente reductor, quedan los dos OHs en sin, digamos, o en cis. ¿Está bien? Este es otro ejemplo de oxidación de un alqueno para dar un glicol, parecido al del permanganato. Bueno, este es otro tema que ustedes no vieron con la profesora Danila, que es la ozonólisis. La ozonólisis es la reacción de un alqueno con ozono, ¿sí? O puede ser de un alquino, pero acá lo vamos a ver con alquenos, ¿sí? La ozonólisis lo que produce es una ruptura oxidativa también del doble enlace carbono-carbono, ¿sí? Pero en condiciones mucho más suaves. Igualmente es más difícil llevar a cabo la reacción porque hay que generar ozono, tiene sus complicaciones, pero la reacción es más limpia. El alqueno, fíjense cómo está marcadito acá en naranja una parte del alqueno y en verde otra parte del alqueno. El ozono reacciona con ese doble enlace dando una adición del ozono al doble enlace, generando esto que está acá, que por un mecanismo medio complicado se reordena esto. No pregunten por qué, si quieren busquen los libros que está, ¿sí? Nos vamos a meter con eso porque se separan dos moléculas, se forma un aldehído, es un quilombex, pero ustedes crean que directamente se pasa de acá a acá, ¿sí? Del molosónido al osónido. Nosotros no vamos a dar el mecanismo. Entonces se forma este osónido que luego con zinc se termina rompiendo esto, dando compuestos carbonílicos. Acá lo que más me interesa
a pesar de que pase por todos estos tramos, que en realidad faltan un montón de pasos acá que nosotros no se los damos, no me interesa que sepan tanto esto, a ninguno nos interesa que sepan la reacción, que el alqueno se produce una ruptura oxidativa con el ozono y cada uno de esos carbonos queda como carbonilo. ¿Sí? La ventaja que tiene de esto con el permanganato de potasio es que acá sí se pueden obtener aldehídos. ¿Sí? O sea, lo que se obtienen acá es la correspondiente cetona o aldehído, dependiendo cuál es la sustitución que tenga el alqueno. ¿Sí? Fíjense el ejemplo este que está acá. Tenemos este alqueno. ¿Está bien? Un carbono que está disustituido y este carbono, el doble enlace, que está monosustituido y un hidrógeno. Primero con ozono y segundo con zinc. Con el ozono se producirá todo esto que está acá, hasta llegar al ozónido. Luego el zinc rompe este heterociclo que está acá, esto se llama heterociclo, el ozónido, para dar el CO correspondiente. Entonces se rompe este doble enlace, ruptura oxidativa, que ya se rompió acá, si ustedes lo ven, y esto me queda como cetona, en rosadito. ¿Ven? Mientras que esto con verdecito me queda como aldehído. Es fácil ver cuál es el producto de la ozonólisis y la posterior reducción en un alqueno. ¿Sí? Es cortar por la mitad por el doble enlace al alqueno, ¿sí? Y meterle un oxígeno. Y me va a dar como producto un aldehído o una cetona, dependiendo las sustituyentes que tenga el doble enlace. ¿Está claro? Parece difícil, el mecanismo es raro y es difícil, pero visualizar cuál va a ser el producto a partir del reactivo es muy fácil. ¿Qué pasa con los alquinos? Cuando oxidamos alquinos en medio de permanganato de potasio, en medio neutro y frío, conduce a una dicetona, o sea, no se produce una ruptura oxidativa. ¿Sí? Igual que como pasaba con el permanganato de potasio, en medio neutro y frío y diluido, quedaba el diol, el glicol. Acá también da, nada más que va a dar un tetraglicol. ¿Sí? Hay una doble adición de permanganato de potasio. ¿Sí? Pero esto no es estable. Este tetraglicol, digamos, tetraol o diglicol, termina eliminando dos moléculas de agua para dar una dicetona. Eso es por reacción del alquino con permanganato de potasio en medio neutro y frío. ¿Sí? Se da como producto una dicetona. ¿Estamos? Ahora, si el permanganato lo hacemos todavía más oxidante, ¿sí? Con pH ácido o pH alcalino, en caliente, concentrado, sí se produce la ruptura oxidativa. ¿Estamos? Y acá lo que da es la mezcla de ácidos carboxílicos. Acá siempre da mezcla de ácidos carboxílicos. ¿Está bien? Si tiene un hidrógeno terminal se dará ácido fórmico o ácido metanoico. ¿Estamos? Fíjense cómo varía mucho los productos de reacción cuando el permanganato está en condiciones suaves, condiciones oxidantes suaves, a condiciones oxidantes más intensas, digamos. Permanganato de potasio en este caso medio alcalino, dará la mezcla de los dos ácidos carboxílicos. Se rompe el triple enlace. ¿Estamos? Acá no se rompía el triple enlace porque el medio oxidante era muy débil. Acá sí se produce la ruptura oxidativa. Estamos dando la mezcla de los dos, como estamos en medio alcalino, las sales de los ácidos carboxílicos. Una acidificación posterior me da la mezcla de los ácidos carboxílicos. Bueno, en el caso de un alquino terminal, como yo les dije, el permanganato en medio alcalino se rompe el triple enlace, se produce la ruptura oxidativa. Este carbono queda como estamos en medio alcalino, como sal de ácido carboxílico,
Y este carbono también, como sal de ácido metanoico. ¿Sí? Pero en presencia, puede ser que llegue a sobrevivir como sal de ácido metanoico, como formiato, pero como tiene un carbono hidrógeno acá, es fácil de que se siga oxidando. Entonces es muy probable que dé carbonato y termine dando dióxido de carbono. ¿Estamos? Mientras que la ozonólisis de alquinos da exactamente los mismos productos que el permanganato de potasio en medio alcalino. Se produce la ruptura oxidativa, ¿sí? Acá falta el zinc, pónganlo, 2 zinc punto agua, para dar la mezcla de ácidos carboxílicos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos este triple enlace carbono-carbono con ozono y después con zinc y agua. Se produce la ruptura oxidativa como si fuera un permanganato, dando el ácido carboxílico y dando el ácido metanoico. ¿Sí? Acá, como no es un sistema muy oxidante, no se sigue oxidando hasta dióxido de carbono, se oxida hasta ácido metanoico. ¿Estamos? Entonces, la ruptura oxidativa de un alquino con permanganato de potasio y con una ozonólisis prácticamente da los mismos productos. ¿Está claro? Bueno, y por último, esta es la última filmina. El permanganato de potasio también puede oxidar la posición bencílica de compuestos bencenoides. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, este carbono lo llamamos este carbono que está unido a un anillo de benceno lo llamamos carbono bencílico. ¿Sí? Este carbono bencílico, si tiene uno, dos o tres hidrógenos, si tiene al menos un hidrógeno, en presencia de ácido de permanganato de potasio concentrado y agua, se termina oxidando por completo este carbono hasta ácido carboxílico, ¿sí? Dando ácidos benzoicos como producto. Este R se pierde, no sabemos muy bien cómo, pero me parece que como ácido también. Pero lo más importante es esto, la oxidación de la cadena lateral. Se lo llama oxidación de la cadena lateral de alquilbencenos. ¿Estamos? Lo que necesitamos es que el carbono bencílico tenga al menos un hidrógeno. Si fuera un terbutilo, no reacciona. ¿Estamos? Entonces, la reacción, acá tenemos un ejemplo. Tenemos este metilo que se puede oxidar y tenemos este CH que se puede oxidar. Con permanganato de potasio y agua en medio alcalino a ebullición, fíjense que da como producto las sales de los ácidos carboxílicos. Siempre se oxidan hasta ácidos benzoicos, ¿sí? O ácido, en este caso, dibenzoico. La acidificación posterior da la protonación de esas sales. ¿Está bien? Oxidación de la cadena lateral. Se oxida este carbono y el resto del R se pierde. ¿Ven que acá estos dos CH3 se perdieron? ¿Sí? No pregunten cómo se perdieron, pero se pierden seguramente como ácido. ¿Sí? Lo importante es lo que queda. ¿Estamos? Es este carbono y este carbono los que se oxidan hasta ácido carboxílico. ¿Estamos? Incluso ustedes, si se fijan en la guía de trabajos prácticos, el último trabajo práctico es justamente la oxidación que ustedes iban a hacer, en principio iban a hacer por estos motivos de fuerza mayor y conocidos por todos, no lo van a poder hacer, es la oxidación de tolueno a ácido benzoico, con permanganato en medio alcalino. Justamente iban a hacer STP. Y van a ver cómo el tolueno, que es líquido, ¿sí?, se transforma en un producto sólido y blanco, que es el ácido benzoico. ¿Estamos? Así que si ustedes quieren ver un ejemplo del procedimiento de esto, vean el último TP de la guía de trabajos prácticos. La oxidación de la cadena lateral de alquilbencenos. Bueno, como ya les dije, los grupos CR3, como por ejemplo el terbutilo, como no tienen hidrógenos bencílicos, no producen esta oxidación. ¿Sí? Y el anillo no tiene que tener otro grupo fácilmente oxidable. Obviamente si tienen un grupo aldehído acá, también lo van a oxidar. ¿Sí? O si tienen un grupo
COH, CH3, un grupo de alcohol por acá, también lo van a oxidar. ¿Está claro? Bien. Bueno, esta es la última filmina. Cualquier cosa, preguntan. Tienen todavía sus docentes asignados. Esta teoría es hacerse machetitos y acordarse, porque son muchas cosas de acordarse de memoria. No hay poquitas cosas para razonar, pero bueno. Todo esto, como ya les dije, está en el McMurray, está en el Bruce, está en el Wade. Si no entendieron, vuelven el video para atrás, lo vuelven a ver, van al Bruce, al Wade o al McMurray y esto está bien explicado. Y bueno, si no, nos mandan mensajes. Bueno, estudien. Esta es todo lo que terminamos acá, todo lo de química. Y las próximas teorías serán de espectroscopía, ¿sí? Así que bueno, mucha suerte y bueno, nos estamos viendo.